Pasamos al punto tercero del orden del día, mociones, consecuencia de interpelaciones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto del señor Jorquera sobre las medidas que piensa impulsar el Gobierno para favorecer la transparencia y la contención del gasto en el fútbol profesional español. El señor Jorquera interviene en nombre de su grupo y al mismo tiempo defiende la enmienda que ha presentado conjuntamente con el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Sin pretender reiterar los argumentos expuestos en el debate de la interpelación que da origen a esta moción, permítanme, no obstante, recordar algunos datos. La deuda total de los clubes de fútbol profesional es una bola de nieve que sigue engordando. Mientras temporada tras temporada hay un goteo de noticias que hablan de traspasos multimillonarios, de jugosos pagos de comisiones o de grandes cantidades destinadas al pago de fichas y primas, en la campaña 2008-2009 la deuda de los 20 clubes de Primera División ascendía a 3.526 millones de euros. Esa misma temporada, solo 3 clubes de la Primera División cerraron el ejercicio con equilibrio entre ingresos y gastos. Una deuda total que otras voces elevan ya hasta cerca de los 5.000 millones si consideramos el conjunto del fútbol profesional. Y todo ello después de que en los años 90 el plan de saneamiento del fútbol español, que contó, es necesario recordarlo, con la colaboración de los poderes públicos, permitiese saldar una deuda de 35.000 millones de pesetas que arrastraban los clubes en aquel entonces y que contribuyese además a recapitalizarlos. Pero además, señorías, esta deuda en parte la pagamos todos. No es una deuda que afecte única y exclusivamente al ámbito privado. Y cuando digo que esta deuda en parte la pagamos todos, no me estoy refiriendo a noticias que también hablan de ayuntamientos que acuden al rescate de clubes de fútbol profesional, de noticias que hablan de ayuntamientos que propician auténticos pelotazos urbanísticos para que los clubes de fútbol puedan especular con sus terrenos en jugar la deuda y capitalizarse. Ocurre, señorías, que los clubes de fútbol profesional tenían en octubre de 2008 una deuda con la agencia tributaria de 627 millones de euros y una deuda con la Seguridad Social de 4.912.000 euros. Es decir, una deuda total con los organismos públicos de 632 millones de euros. 105.100 millones de las antiguas pesetas. Prefiero, señorías, traducirlo a pesetas para que tengamos en cuenta la magnitud del problema del que estamos hablando. 105.000 millones de pesetas, nada más y nada menos que la mitad del ahorro que el Gobierno estima va a representar a las arcas del Estado la congelación de las pensiones, una medida que afecta nada más y nada menos que a 6 millones de personas. Una deuda con los organismos públicos que, además, sigue creciendo como se deriva de las sucesivas respuestas parlamentarias dadas por el Gobierno cuando fue interrogado por esta cuestión. Señorías, como he enfatizado en representación del BNG en la interpelación que dio origen a esta moción, en absoluto negamos la importancia económica del deporte y del deporte profesional. En absoluto negamos su importancia social. Reconocemos importantes valores asociados a la práctica deportiva, el fomento del trabajo en equipo, el esfuerzo de sacrificio, de superación, incluido el deporte de masas, el deporte profesional, el deporte espectáculo. En el propio debate de la interpelación enfaticé que soy un gran aficionado al fútbol, que me une esa pasión que vincula a millones de ciudadanos. Pero con 4 millones de parados, con los enormes sacrificios que están soportando amplios sectores de la población, por mucho que nos guste el fútbol, no es admisible el despilfarro existente en el fútbol profesional. Máxime cuando ese despilfarro, insistimos, y como hemos expuesto, en parte lo pagamos todos. No puede apelarse a apretarse el cinturón
a amplios sectores de la población y, al mismo tiempo, ser tolerante a la hora de exigir a los clubes de fútbol el pago de las deudas que tienen contraídas con los diferentes organismos del Estado y a la hora de ser tolerante e inhibirse a la hora de exigirles que adopten las medidas de equilibrio presupuestario que hagan posible el pago de esas deudas. Como no se puede mirar tampoco hacia otro lado ante los distintos escándalos que se aplican al fútbol profesional y que introducen dudas con respecto a la limpieza de la competición, con noticias que hablan de pinchazos telefónicos que destapan presuntas compras de partidos, con noticias que hablan de jugadores que se justifican diciendo que siempre ha sido así, o de denuncias de supuestas compra-venta ilegal de acciones de clubes. Por eso entendemos, señorías, que es necesario poner en marcha nuevas medidas encaminadas a que los clubes de fútbol sufraguen en el menor tiempo posible las deudas que tienen contraídas con los organismos públicos y, en particular, con Hacienda y con la Seguridad Social. Como creemos también, señorías, que hay que utilizar esta exigencia del pago de sus obligaciones con los organismos públicos para, a través de un proceso de diálogo con la Liga de Fútbol Profesional, instar al mundo del fútbol a que adopte las medidas necesarias para introducir racionalidad y mesura, porque de eso se trata, de racionalidad y de mesura, adoptando aquellas medidas de control que aseguren el equilibrio presupuestario y la solvencia de los clubes para realizar los fichajes y cubrir las remuneraciones de los jugadores, estableciendo, por lo tanto, si fuese necesario, límites en el gasto por estos conceptos. Y es necesario también demandar de todos los responsables de ejercer la potestad disciplinaria deportiva en el fútbol profesional la máxima celeridad y contundencia para investigar, sancionar si hubiese lugar y corregir las posibles irregularidades que pongan en cuestión la limpieza y la transparencia de la competición. Es una cuestión, señorías, simplemente de moralidad social. En ese sentido, tengo que decir que en el proceso de diálogo previo al debate de esta moción creo que hemos llegado a un acuerdo satisfactorio con el grupo que da soporte al Gobierno, con el Grupo Socialista, que avanza en la dirección que acabo de exponer. Por lo que respecta a las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios, quiero manifestar la coincidencia del BNG con las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana de Cataluña, pero entendemos que van más allá del objeto de esta moción. Por lo tanto, convidamos a Esquerra Republicana de Cataluña a que en futuras iniciativas dé forma de iniciativa propia estas enmiendas que tendrán nuestro apoyo. Y con respecto a la enmienda propuesta por el Partido Popular, estamos total y absolutamente de acuerdo en que es necesario, cuanto antes, presentar a esta Cámara un proyecto de ley del deporte profesional que tenga en cuenta las conclusiones adoptadas en el seno de la subcomisión, pero entendemos que no se puede referenciar la solución de estos problemas a esa futura ley. Es necesaria, pero el Estado ya tiene mecanismos para avanzar en esta dirección. Por lo tanto, si esa enmienda no fuese una enmienda, y ya concluyo, señora presidenta, no fuese una enmienda de sustitución, fuese una enmienda de adición al texto que hemos pactado el Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Socialista, por supuesto que estaríamos totalmente dispuestos a incorporar también al Grupo Popular a esa transacción, porque entendemos que es necesario en un tema tan importante como este el acuerdo de todos. Muchas gracias y recabo el apoyo de todos los grupos. Gracias, señor Jorquera. Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Domínguez González. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, permítanme que desde este lugar de privilegio mis primeras palabras vayan como felicitación a la selección española de fútbol por ese triunfo tan deseado por todos o casi todos los españoles, por ese triunfo que tanto se ha hecho esperar y que definitivamente hemos podido brindar en cada uno de los rincones de nuestro país. Dicho esto, tengo que también declarar en el día de hoy que hay muchas cosas que me llaman la atención. Y todo no será porque no existen motivos para enmendar o para poder sacar adelante alguna moción ante un Gobierno como el del Partido Socialista. Ciertamente creo que hay muchas otras iniciativas que podrían ser motivo de moción, de interpelación y de otras iniciativas que nos lleven adelante en todo este trabajo. Y lo digo porque cuando todos esperábamos con ansia el proyecto de ley que será remitido por el Gobierno,
viene usted y, sin esperar a la propuesta gubernamental, que confiemos que de una vez sea buena, se adelanta con esta moción que me permito calificar de absolutamente injustificada por innecesaria. Pero claro, las sorpresas no solo vienen por el señor Jorquera, también vienen por el Gobierno. ¿A qué se debe que el interlocutor válido haya sido el vicepresidente tercero del Gobierno? ¿Acaso estamos hablando de materia de política territorial? Más aún cuando de las palabras del señor presidente del Gobierno, del señor Rodríguez Zapatero, se puede deducir que toda aquella materia vinculada al deporte es responsabilidad suya directa. No en vano ha transferido las competencias desde el Ministerio de Cultura hacia la Presidencia. ¿Será que el presidente solo está para sumarse a los éxitos y aparecer en las fotos junto a nuestros deportistas? ¿O será que no conoce los asuntos y el trabajo que nos ha llevado esta laboriosa subcomisión del deporte profesional? Señorías, desde el primer día que llegué a esta casa, a este congreso, continué con el magnífico trabajo de mi compañero Paco Antonio en esta subcomisión del deporte profesional. Una subcomisión que escuchó a una multitud de enriquecedoras comparecencias y que se documentó lo suficiente para poder entregar esas conclusiones el pasado día 26 de mayo en la comisión. En dichas conclusiones se plasmó un acuerdo mayoritario donde el PNV y CIO han presentado votos particulares y donde nos ha dado lugar al debate de múltiples cuestiones de bastante fundamento e importancia. Definición del deporte y del deportista profesional, regulación de las apuestas por Internet, la mejora de la articulación de las competencias entre las federaciones deportivas, las ligas profesionales y las administraciones públicas, sistema de supervisión económica financiera, y en este caso profundizamos bastante en sí o no a un órgano independiente de control, liberar las fórmulas asociativas, ya que en un pasado se hacía una apuesta por las sociedades anónimas deportivas y donde se ha concluido que ni es la única ni la mejor fórmula asociativa, que lo importante es que se cumplan los requisitos económicos financieros, reformular la situación de insolvencia de las entidades deportivas profesionales y así un largo etcétera. Y yo hoy me pregunto, señor Jorquera, ¿dónde estaba usted ese día? ¿Por qué en ese momento no presentó usted votos particulares a esas propuestas si ciertamente no estaba de acuerdo, como lo hicieron otros grupos, en todas esas conclusiones? En su moción habla de limitar la inversión y los sueldos de los clubes o sociedades. Nosotros hemos presentado, como usted ha dicho, una enmienda de sustitución a ese punto segundo de esa moción o de la enmienda conjunta presentada entre usted y el Partido Socialista. Ante esta situación, le pedíamos al Gobierno la máxima celeridad posible para la presentación ante esta Cámara de ese proyecto de ley, porque lo lógico es esperar a ese proyecto para entrar en un debate más profundo y certero. Es la mejor forma de conseguir que se regule no solo el fútbol, sino todo el deporte profesional en su máxima expresión, sin parches como los de hoy. Emitir juicios etéreos sin un proyecto jurídico en las manos nos parece temerario. Aún así, hemos llegado a ese principio de acuerdo e incorporaremos como moción de adhesión ese punto de solicitud al Gobierno para que traiga lo antes posible al debate esa propuesta. Aún más, consideramos oportuno esa incorporación, ya que servirá como toque de atención al señor Lizabetsky, que seguro está más pendiente de otras cuestiones que me imagino todos tendrán en mente y no de la presentación de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Canet. Gracias, señora presidenta. No voy a entrar a valorar la oportunidad o no de la presentación de la moción por parte del grupo del señor Jorquera, pero en cualquier caso, y como se han hecho muchas alusiones, me parece que como persona vinculada sobre todo a la gestión deportiva desde hace mucho tiempo, de los no ya tan lejanos Juegos Olímpicos de Barcelona, creo que siempre
al menos me parece siempre oportuno sacar a colación determinados temas. Y yo creo que el señor Jorquera, tanto en la interpelación como en la presentación de la moción hoy, ha puesto el dedo en diversas llagas y eso siempre acaba resultando higiénico. Ha hablado de posible corrupción, ha hablado de endeudamiento reiterado de los clubs. Yo podría añadir que los ejemplos son muy visibles. Sencillamente cambiándose una letra, desapareciendo y refundándose cambiando una letra, se ha dejado a la estacada a centenares de pequeños proveedores, de jugadores de fútbol. En definitiva, que yo creo que el tema es fundamentalmente grave y que, por tanto, todo es positivo si contribuye a arreglarlo, aunque sea con algunos parches. Evidentemente, también el perjuicio a las arcas públicas ya lo ha puesto en relieve, dinero que no se ha ingresado y debería haberse ingresado, dinero recibido por parte de federaciones que son entidades privadas pero subvencionadas con dinero público y que culminó en el detalle que, más allá de los éxitos deportivos a que se ha referido el Partido Popular, es evidente que esas primas multimillonarias por cumplir con un objetivo deportivo creo que escandalizaron a bastantes de los ciudadanos de este país. La respuesta del vicepresidente, más allá también de si tenía que darla él o no, en cualquier caso fue la esperada, las medidas están en marcha. Y yo creo que el texto de la moción, como ya se intuye, lo compartimos, pero pensamos que se puede y se debe ir un poco más allá. Al margen del deporte profesional, es evidente que hay otro deporte que siempre suele estar muy mal financiado, el deporte escolar, especialmente el no competitivo, el deporte de las personas con discapacidad y, por tanto, pensamos que podríamos introducir, y deberemos al final plantearlo en otro tipo de iniciativa, lo que podríamos llamar un elemento de corrección social. Ya sabemos que es difícil en un mercado libre como es no solo el fútbol, sino otros deportes, pero por tanto queremos que destinar, y ahí va nuestra enmienda fundamentalmente, una de las dos enmiendas, destinar un porcentaje en los traspasos y en la masa salarial de los jugadores profesionales, de los clubs, sobre todo los más importantes económicamente, decía destinar un porcentaje a promoción del deporte en edad escolar, no competitivo y sobre todo en personas con discapacidad. Ejemplos tenemos muchos en otros países que lo han conseguido. Y cuando se habla de limitar salarialmente los topes de los jugadores profesionales, miremos hacia Estados Unidos, que hace mucho tiempo que lo han puesto en práctica con resultados que para algunos resultarían sorprendentes. La segunda enmienda era recordar que no solamente las arcas públicas del Estado quedan a veces mermadas por los impagos, también las arcas de otros organismos autonómicos, aunque les afecte seguramente en menor medida, y como ha comentado el señor Jorquera, hoy estábamos hablando de instar al Gobierno. Por tanto, celebramos que al menos el éxito de la transacción lo podamos, en cierta forma, compartir. Pensamos que hay que ir más allá y, recogiendo lo que usted ha comentado y yo ya en privado ya había dicho, presentaremos una iniciativa en este sentido que estaba explicando, porque pensamos que en el deporte profesional puede ayudar y mucho al resto del deporte, y mucho. Las cifras son realmente apabullantes cuando se ve la escasa inversión en general en el Estado español a ese otro deporte no profesional. Muchas gracias. Gracias, señor Canet. Para defender la enmienda firmada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Peci. Señora presidenta, señorías, puede que en esta Cámara haya algún diputado o diputada que no sea aficionado o aficionada al fútbol o no lo siga habitualmente. Pero no me negarán que el fútbol nos impregna a todos, nos rodea, queramos o no. Todos hemos vivido con especial atención el Campeonato del Mundo de Sudáfrica y el brillante papel de nuestra selección al ganar esta competición. Es difícil también no recordar noticias de posible huelga de futbolistas, de la eliminación del privilegio fiscal de la llamada Ley Beckham para que todos los futbolistas tributaran como cada hijo de vecino. ¿Cómo no podemos olvidar que el argentino Messi tiene un esguince provocado por una escalofriante entrada del checo Ufaluzzi, que el juez ha embargado al Opera bienes y las acciones del Betis, que el Recreativo solicita acogerse a la ley concursal, o cientos de noticias sobre Del Bosque, Guardiola, Mourinho y muchos más? El deporte en general y en particular el fútbol, sobre todo el profesional,
está en nuestras vidas, como también el baloncesto, la Fórmula 1, el motociclismo, el tenis, el golf, el atletismo y otros deportes que ocupan a diario una gran parte de las conversaciones de los españoles y espacios en medios de comunicación. Y ello en gran medida porque somos una potencia mundial en competiciones deportivas y estamos en primera línea, en la élite en muchos deportes. Somos, si me lo permitís, señorías, un poco Guardiola o Casillas, pero también Alonso, Nadal, Lorenzo, Pedrosa, Gasol y un largo etcétera. El deporte ha ocupado a esta Cámara y casi siempre se han conseguido consensos muy amplios para tramitaciones legislativas como con la Ley contra la Violencia en el Deporte o en la Ley de lucha contra el dopaje en el deporte. El último esfuerzo de consenso lo hemos hecho a lo largo de un año en la Subcomisión de Deporte Profesional en España, en la que hemos pedido hacer una nueva ley del deporte profesional y hemos pedido también organizar este deporte de una manera razonable. En la subcomisión se planteó asimismo el establecimiento de límites legales a los sueldos de los jugadores de fútbol con fórmulas parecidas a la de Premier Liga inglesa, que, por cierto, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Española, en declaraciones a Financial Times, han señalado que los clubes españoles están dispuestos a aceptar límites a los salarios de sus jugadores equivalente al 70% de los ingresos del club. Con esto quiero señalar que la enmienda presentada conjuntamente por el BNG, señor Jorquera, y el Grupo Socialista responden claramente al trabajo realizado en la Subcomisión de Deporte Profesional en España y a la opinión, al impulso de la opinión pública que está preocupado por los casos de corrupción, de compras de partido o actuaciones inasumibles en un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro. Nosotros queremos fútbol de calidad, queremos ser los mejores en el mundo, pero queremos erradicar cualquier sospecha de irregularidades y queremos que se investiguen, sancionen y se corrijan inmediatamente y con contundencia. Y queremos que se haga en el ámbito administrativo, llegando hasta el Comité Español de Disciplina Deportivo, pero también en el Código Penal, aplicando a rajatabla el nuevo artículo 286 bis 4, conforme al cual se castigarán con penas de hasta 4 años los sobornos protagonizados por los miembros y colaboradores de entidades deportivas y por los deportistas y árbitros encaminados a predeterminar o alterar el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que tenga carácter profesional. Ambos caminos, el administrativo y el penal, están plenamente en vigor. Apliquémoslo rigurosamente. En cuanto a la economía del fútbol, queremos que la nueva ley del deporte profesional regule cuidadosamente todas esas facetas y que lo haga supervisando y controlando el uso de la economía de los clubes para que no pueda haber impagos a los jugadores, para que no pueda haber impago a la seguridad social, para que no pueda haber impago a las agencias tributarias. Nos parece que la moción enmendada del señor Jorquera reúne requisitos para recordar de nuevo el camino que hemos iniciado con la Subcomisión de Deporte Profesional. Agradezco esa iniciativa y también el consenso que hemos realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pesci. Para defender la posición del Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban. Gracias, señora vicepresidenta. Evidentemente, nosotros estamos de acuerdo con la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego y estamos de acuerdo en sus términos. Eso no quiere decir que no vayamos a votar el acuerdo, esa autoenmienda junto con el Partido Socialista que han presentado, pero nosotros estamos de acuerdo en esos términos porque esto no es un debate nuevo y nuestra posición fue explicitada ya en la subcomisión, en la que decíamos que compartíamos muchas de las observaciones del documento aprobado por la subcomisión, pero
había cierta ambigüedad en algunos temas. Y digo literalmente lo que proponíamos. El fútbol es hoy en el Estado español una gran burbuja económica que produce un fuerte endeudamiento contra el que no se están tomando medidas legislativas o de otro tipo. De manera que situaciones con consecuencias evidentes en ámbitos diferentes al deporte quedan sorprendentemente impunes. Ni hay consecuencias civiles, ni penales, ni tampoco deportivas. Por una parte, un país en una situación económica como la del Estado español ni puede ni debe permitir tal despilfarro económico. Si no se toman medidas, el sistema será insostenible, con muchas plantillas de segunda división y alguna de primera que ya hoy no cobran sus haberes. Por otra parte, la situación resulta en una competición viciada porque hay determinados clubes que no cumplen con la normativa fiscal o contractual sin que repercuta en su situación deportiva. Por último, los cuantiosos desembolsos económicos de los clubes más poderosos han llevado a una carrera en el gasto a la que se han sumado la mayoría de los clubes por encima de sus posibilidades, en un comprensible afán de lograr un nivel competitivo a fin de hacerse con los servicios de jugadores con altísimo caché. Ello está creando una situación de inflación en el mercado que a buen seguro produciría unos resultados similares con la mitad del gasto actual. Y en este sentido sería bueno plantearse la posibilidad de salary caps, de límites salariales, más allá de un posible límite porcentual en razón del presupuesto de cada uno. Así como que fuera la liga profesional, a manera de muchos lugares en Europa, quien negociara el conjunto de los derechos audiovisuales y no los clubes uno a uno, lo que redundaría probablemente en un mejor acuerdo, pero también en una mayor proporcionalidad en el reparto de beneficios. Esto es lo que propusimos y, desafortunadamente, nos quedamos absolutamente solos. Hoy va a tener usted más éxito y creo que va a salir adelante la iniciativa, pero volvemos otra vez a las suavidades, a las medias tintas, al ya veremos. Y en estos momentos en los que todas las administraciones y las empresas están apretándose el cinturón, aquí parece que hay un sector que es inasequible al desaliento y que está excluido de absolutamente todo lo que le pasa al común de los ciudadanos. Eso es el fútbol profesional en España. En mayo pasado se señalaba que los 20 clubes de primera división de la Liga sumaron en la temporada 2008-2009, y hace un tiempo, y esto ha crecido, 3.526 millones de euros de deuda frente a 3.490 la temporada anterior. Ahora es todavía mayor. Y mientras esto sucede, los ingresos descienden alarmantemente. Deuda, 5.000 millones de euros, una y otra división, de los que 3.400 corresponden a primera división. Cuando se puso el sistema de la SAD, de las Sociedades Anónimas Deportivas, en vigor, la deuda era de tan solo 172 millones de euros, de 172 a 5.000 millones. Hay clubes en auténtica quiebra, alguno de ellos con un 159% con respecto a su patrimonio de deuda, otros en suspensión de pagos, clubes que no pagan a los jugadores. Y encima, pues a finales del año pasado, hace aproximadamente un año, en noviembre, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional se permitía solicitar a esta Cámara que se generaran una serie de beneficios fiscales, de manera que el IVA de las entradas a los eventos deportivos del fútbol profesional tributara a un tipo más bajo. Esto no es serio, cuando hay unas deudas importantes a Hacienda y a la Seguridad Social. Hay que decirlo alto y claro, si no se toman medidas, el sistema va a ser insostenible. Muchas plantillas ya no cobran hoy sus haberes. Además, la situación deportiva resulta viciada porque hay clubes que no cumplen ni con la normativa fiscal ni con la contractual y, sin embargo, esto no repercute en absoluto en la situación deportiva. No pasa nada. Cumpla usted con la ley o no cumpla, esto no va a repercutir en absoluto ni en un procedimiento penal ni tampoco en la situación del club deportivamente. Deudas a la Seguridad Social, a Hacienda, a otros clubes y no ocurre nada. Voy acabando, señora vicepresidenta. No puede ser que no haya consecuencias ni civiles, ni penales, ni deportivas de ningún tipo. Los dirigentes no responden con su patrimonio, pueden hacer cualquier barbaridad y aquí no pasa nada. Suspensión de pagos y, como algún dirigente decía, pues esta es la mejor solución que le puede suceder al club. Por eso nuestra propuesta era de poner salary caps y no con estos porcentajes. A alguno le parecerá incluso pequeño, señalaba el señor Pecci, que no, la Liga Profesional ya ha ofrecido el 70% se gastarían en salario de su presupuesto. Le parecerá poco, le parecerá poco. Seguro que con 3 o 4 cracks menos en la Liga Española esta no perdería mucha calidad. Y, desde luego, aquí estamos discutiendo de bajadas de salarios, de quitar ayudas al tercer mundo, hasta de millones y millones, miles de millones menos en inversión pública y, sin embargo, por un jugador se pueden pagar 40, 80 millones, pagar
un dineral a jugadores de la selección deportiva española y aquí no pasa nada. Eso a toda la ciudadanía le parece normal. Si no dice nada nadie, y los clubes y la Liga de Fútbol Profesional desde luego se van a mirar unos a otros, pero no lo van a decir, esa tarea corresponde a esta Cámara. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Esteban. Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Catalán Convergencia y Unió, doña Montserrat Surroca. Gracias, señor presidente. Señorías, la moción del Bloque Nacionalista Galego nos permite entrar en un debate ciertamente interesante que ya estuvo presente en gran parte de las sesiones de trabajo de la Subcomisión de Estudio de la Situación del Deporte Profesional en España, tal y como han mencionado los portavoces que me han precedido. Y este no es otro tema que el de la transparencia y contención en el gasto en el fútbol profesional español, o, en definitiva, la economía del fútbol profesional y, sobre todo, su gestión. Dejando a un lado las anecdóticas preferencias deportivas de cada uno, la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego coincide con un debate abierto en los últimos tiempos relativo a las importantes cantidades que se pagan en el fútbol, que se contradicen con la actual coyuntura económica, así como con la situación financiera de muchas entidades deportivas. Sabemos que en estos momentos es complicado justificar determinados costes en los fichajes en el fútbol en comparación con la necesaria contención que intenta predicarse en gran parte de otros sectores de nuestra economía y también de la Administración. Así, en ocasiones da la impresión que en el mundo del deporte, y muy especialmente en el fútbol, los principios que rigen no van acompasados con la situación que impera en nuestra sociedad. En ocasiones, incluso podría afirmarse que desde un punto de vista moral o ético esto es difícilmente comprensible o justificable. Ahora bien, no podemos olvidar que estas decisiones son tomadas en el ámbito de lo privado, es decir, son sociedades anónimas deportivas o clubes los que afrontan la decisión del gasto. Son esas entidades, sus representantes, los que, en definitiva, llevan a cabo la gestión económica que creen más conveniente, aunque ello no es tampoco excusa para que el Gobierno o la Administración mire hacia otro lado, porque el mundo del deporte tiene una vertiente de interés social que excede de lo meramente privado, sobre todo cuando la propia Administración pública, como se ha dicho anteriormente, da apoyo económico a determinadas entidades deportivas para ayudarlas a paliar sus dificultades, que en algunos casos, como bien saben, son derivadas precisamente de gestiones económicas más que dudosas, asumiendo gastos excesivos a sus posibilidades reales. Por lo tanto, todo ello nos conduce a un debate interesantísimo, que no es otro que el papel que debe asumir la Administración pública o el Gobierno ante esta situación compleja y, si es posible, tomar medidas al respecto. Es aquí donde el Bloque Nacionalista Gallego pretende tres medidas. Una primera referente a la pronta liquidación de la deuda de determinadas entidades deportivas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Evidentemente, no podemos decir otra cosa que compartimos plenamente este objetivo. De hecho, ni tan siquiera debería de estar esta propuesta en una moción o una proposición no de ley, porque ya se da por supuesto que tiene que ser así, que cumplirse y aplicarse igual para todos, pues las exigencias de la Administración tributaria y de la Seguridad Social. Otra medida sería la de promover límites en los fichajes y remuneraciones de los jugadores, debiendo siempre cumplir con las obligaciones de pago a la Agencia Tributaria y Seguridad Social, es decir, que se cumplieran esos condicionantes en cualquier caso. Nosotros estamos por ese debate. Creemos que es necesario que haya ese equilibrio presupuestario al que se hace referencia en la moción. Creemos que pueden emprenderse acciones desde el Gobierno en ese sentido, para que tanto los clubes o, en general, las entidades deportivas
asuman esos principios de equilibrio presupuestario sin que haya una injerencia tampoco excesiva, un intervencionismo excesivo en esas entidades. Porque, como hemos dicho anteriormente, los valores que imperan en las entidades deportivas exceden en muchas ocasiones de lo estrictamente privado. En este punto, en los trabajos de la subcomisión, salieron también otras cuestiones a colación, por ejemplo, la gestión de los derechos audiovisuales, otro punto que es fundamental en la cuestión de la situación financiera de las entidades deportivas, porque, como muy bien saben todos ustedes, la principal fuente de financiación en estos momentos precisamente son los ingresos derivados del cobro de los derechos de los derechos audiovisuales. Por lo tanto, ahí tenemos también otro elemento en el cual se podría incidir para conseguir que se ajustara o se consiguiera finalmente ese equilibrio presupuestario y que los gastos se ajustaran a la realidad de la economía de las entidades deportivas. En definitiva, entendemos que la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, igual que la enmienda transaccional que ahora nos proponen, cumple con los objetivos o las conclusiones aprobadas y apoyadas por nuestro grupo parlamentario en los trabajos de la subcomisión y, por lo tanto, desde aquí anunciamos que le vamos a dar nuestro apoyo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Surroca. Señor Jorquera, entiende la presidencia que su moción desea que ser votada con la enmienda conjunta firmada por su señoría y el Grupo Socialista. Vamos a presentar una transacción sobre la base de la enmienda conjunta presentada por el BNG y el Grupo Socialista. Incorpora como añadido, no como sustitución, la enmienda presentada por el Grupo Popular. Si va a ser transaccional, le ruego que la haga llegar a la presidencia por supuesto. por escrito. Muchas gracias, señor Jorquera.